What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Crown. No eran ángeles, era tecnología. La lectura prohibida del Antiguo Testamento. Hoy volvemos a la hipótesis de los antiguos astronautas, hoy volvemos a Mauro Biglino, del cual he hablado un montón. Para mí es el heredero de von Däniken. En el canal hemos hablado de lo que cuenta Mauro Biglino. La Biblia no habla de Dios, revelaciones de Mauro Biglino, que sinceramente lo cambian todo. ¿Qué cuenta la Biblia de Dios? Algunas ideas al traducir la Biblia. Jesús era un semidios. Dios es plural en la Biblia. La Biblia manipulada. Los mandamientos olvidados, poder, control y la verdadera alianza en la Biblia. La Biblia al desnudo. Jesucristo y Buda. ¿Mito o realidad? También hice un vídeo bastante largo acerca del perfil psicológico de Buda, neurobiológico, neuropsicológico de Jesucristo y de Buda. Mensajeros de luz, gnósticos, todos los evangelios, Homo sapiens, el libro de Enoch, en fin, aquí tenéis para divertiros un rato. Y lo que viene hoy, por cierto, a algunos nos divierte, y no divierte en cuanto a sonrisa, me divierte en cuanto, primero, a entretenimiento, y segundo, a impacto por lo que cuenta. A veces para trascender muchas de las creencias que nos han colocado, durante milenios, por cierto, y creo que es el arte que tiene la comedia, por ejemplo, creo que es el arte que tiene Shakespeare en sus novelas, en sus teatros. Poder contar desde algo divertido, algo de un impacto brutal en la sociedad, en nuestro día a día. Por eso autores como Shakespeare son tan importantes, a mí me parecen tan importantes. Tan importantes por divertidos y por contar cosas de impacto que pasan en el mundo en esa época, la de Shakespeare, aunque Shakespeare narraba su época y otras épocas que van entrando en la conciencia del ser humano despierto. No eran ángeles, era tecnología. Y si la Biblia no hablase de Dios, sino de otros, no como metáfora, no como símbolo, no como enseñanza moral, sino como el intento torpe, primitivo y literal de narrar encuentros con entidades que no eran humanas, pero tampoco, me he equivocado, eran espirituales. No eran espirituales. Es que esto, cuando escuchamos a Mauro Biglino que traduce literalmente, obvio, sí, él lo cuenta, él no esconde nada de esto, y descubrimos que no eran espirituales, la cosa cambia, pero mucho, pero mucho. Pero claro, si tú o yo, quien sea, durante siglos hemos dicho que esos ángeles eran espirituales, acaban siendo espirituales y los acabas viendo y apareciendo, pero no tengo ninguna duda de eso, eso es así. Y digo apareciendo. Sí, sí. Por eso para mí es tan importante la obra y lo que cuenta Mauro Biglino. Y desde el lugar que lo cuenta. Esto no es una pregunta religiosa, tampoco es una pregunta científica en el sentido moderno, es una pregunta de lectura. Una pregunta incómoda que aparece cuando haces algo muy concreto, cuando dejas de proteger el texto con fe, pero también de atacarlo con negación. Cuando no intentas demostrar que tenía razón ni que estaba equivocado, cuando simplemente lees. Leer sin fe no significa leer contra el texto. Leer sin negación no significa creer lo que dice. Significa algo más difícil.
Permitir que el texto diga lo que dice, incluso si lo que dice no encaja con la teología ni con el escepticismo cómodo. Durante siglos la Biblia ha sido leída con un objetivo previo, encontrar a Dios. Y cuando lees buscando a Dios, y lo conviertes en un grupo de expertos buscando a Dios, de gestores expertos buscando a Dios, de teólogos buscando a Dios, tiene un huevo, esto es brutal. Todo se organiza para que Dios aparezca. Los plurales se vuelven singulares, lo técnico se vuelve simbólico, lo incómodo se vuelve misterio, lo violento se vuelve pedagógico. El texto se curva para sostener una idea anterior a él. Pero hay otra posibilidad, mucho más entretenida, para algunos inquietante. La Biblia, como si no supiéramos en absoluto qué es Dios, como si no supiéramos qué deberíamos encontrar, como si el texto fuera un documento antiguo escrito por gente que no filosofaba sobre lo divino, sino que describía hechos con el vocabulario que tenía. Eso es lo que convierte a la hipótesis que narra Mario Biglino en potencialmente, literalmente peligrosa. Porque no intenta convencerte de nada, no quiere fundar una nueva creencia, no tiene intención de crear sectas, ni que lo sigan, no te pide fe, ni adhesión, ni entrega, solo te pide una cosa muy concreta, suspender durante un rato todo lo que crees sobre lo que debería decir la Biblia y leerla como si fuese una crónica. Una crónica, por cierto, fragmentaria, una crónica mal interpretada o interesadamente interpretada, llena de repeticiones, de contradicciones y órdenes brutales. Una crónica donde los protagonistas comen, se enfadan, se desplazan, fornican, pelean por territorios, negocian pactos, matan, utilizan objetos que vuelan, hacen ruido y se mueven de un lugar a otro. Cuando lees así, ocurre algo inquietante. El texto deja de aparecer y de parecer espiritual. No porque pierda profundidad, sino porque gana peso, se vuelve denso, material, incómodamente correcto. Ya no habla desde el cielo como idea, sino desde el cielo como lugar. Y aquí aparece la verdadera función de este episodio de hoy, que suma a los otros que acabo de mencionar y que os pongo los enlaces. No darte una respuesta, sino desestabilizar una lectura. Sacarnos del carril por el que llevamos siglos circulando sin darnos cuenta a la hora de estas lecturas. Mostrarte que quizá no has leído la Biblia, sino la interpretación que alguien hizo de ti y por ti. Esta hipótesis no dice esto es verdad, dice algo mucho más, para mí, interesante. ¿Y si nunca nos hemos permitido leer el texto tal como está escrito? Porque si aceptas solo como ejercicio que el texto describe encuentros con otros, con seres superiores en conocimiento y tecnología, entonces muchas cosas dejan de necesitar explicaciones forzosas. No se vuelven ciertas, pero se vuelven coherentes dentro del propósito y del propio relato. Por cierto, cuando digo superiores en conocimiento y tecnología, no digo buenos. No. Ni buenos ni malos. No les meto un adjetivo. Este capítulo de hoy empieza exactamente ahí, en la grieta entre lo que siempre te dijeron que estaba escrito y lo que el texto dice cuando nadie lo defiende ni lo ataca. Aquí no vamos a hablar de fe, tampoco de ciencia moderna, vamos a hablar de lectura y de una pregunta imposible de ignorar una vez formulada. ¿Y si la Biblia no hablaba de Dios, sino de otros? Para esto, lo mejor, o por lo menos a mí me parece interesante, es dividir el capítulo en partes, en secciones. Primero explicaros quién es Mario Biglino para los que no los conozcáis y qué está haciendo. A partir de ahí desarrollar algunos de sus puntos claves.
Mario Biglino, seguramente, o últimamente lo habréis visto con von Däniken, que falleció hace un mes, y publicaron juntos un libro. No es alguien que aparece desde los márgenes del misterio ni desde la ufología popular, ¿no? Hay muchos contando y hablando de UFOs desde hace años, ¿no? Que sí que aparecen de este lugar, desde la nada, empiezan a hablar, y ahora aparecen doctores, vamos, doctores del sacrilegio, saben, se han hecho famosos, pero famosos de cojones. Empezando contando historietas, amigos, historietas. Este autor, Mario Biglino, no viene de las historietas, viene de saber leer y de poder leer los textos originales por sí solo, contratado por la editorial Paulista del Vaticano durante 18 años para traducir. No es Pepito, que tenía ilusión de pequeño con los ovnis. Es que me estoy hablando de un autor en particular, ¿no?, que ahora cada vez que habla sienta cátedra. Tiene libros famosísimos. Vamos, es español, tiene gafas. Famosísimo y se ha vendido muchísimo. Sale en la tele también. No, no es ese. Este Mario Biglino es otra cosa. Y yo tengo más afinidad con Mario Biglino que con esas otras cosas. Repito, Mario Biglino no aparece desde los márgenes del misterio ni desde la ufología popular. No llega a la Biblia buscando naves ni conspiraciones. Llega por un lugar mucho más incómodo, el texto. Su punto de partida no es una revelación personal ni una intuición espiritual, sino un trabajo técnico, la traducción del hebreo bíblico, concretamente el hebreo masorético, para editoriales vinculadas al mundo católico. Bueno, el mundo católico es el Vaticano, para que lo tengáis claro. Este dato es esencial porque marca una diferencia radical con la mayoría de lecturas alternativas. Biglino no entra en la Biblia como creyente que defiende la fe, ni como escéptico que quiera desmontarla. No quiere desmontar nada, sino como traductor. Y un traductor, cuando trabaja, un traductor es traidor en castellano, en español, al traducir. El traductore, traditore, el que traiciona, no decide lo que el texto debería ser, sino que se enfrenta a lo que dice realmente. Y esta es la complejidad. Aunque el resultado sea incómodo, incoherente o perturbador. Como tampoco hay tanta gente que lea estas cosas, pues es más fácil, de alguna manera, manipular. Y los que se han dedicado a cultivar estas cosas son los que crearon y siguieron y fundaron estas cosas desde hace milenios, pues es más fácil todo. Pero siempre hay gente que decide aprender y saber y leer. El camino de Mario Biglino, cuando se sale de este mundo de la traducción católico, se pone cuesta arriba bastante. No tiene aliados de ningún tipo. Tiene aliados del mundo desde el otro lado, ¿no? Desde la divulgación, ¿no? Fantástica. Es que nadie de esa divulgación fantástica, ni siquiera von Däniken, que fueron súper amigos, al final escribieron un texto juntos, un libro juntos. Nadie está al nivel de poder leer lo que lee Mario Biglino. Nadie de esos. Sierra se llama, creo, en español. Sierra. No están a ese nivel. No pueden. Entonces se encuentra sin dónde apoyarse, sin aliados. Para la teología, su lectura es inaceptable porque desmantela el chiringuito, para ponerlo en términos básicos,
el edificio doctrina, construido durante siglos. Para la ciencia académica, sus conclusiones son inadmisibles porque parten de textos antiguos y no de evidencias experimentales modernas. Él no se coloca cómodamente en ninguno de los dos bandos y eso, precisamente, es lo que hace que su trabajo sea difícil de clasificar y fácil de caricaturizar. Bilino no distingue o no discute, mejor dicho, la existencia de Dios. Tampoco intenta demostrarla. De hecho, insiste una y otra vez en algo que resulta desconcertante para muchos oyentes. La Biblia, según él, no habla de Dios, no porque Dios no exista, sino porque ese no era el tema del texto. El texto no pretendía explicar el origen del universo ni la naturaleza última de la realidad. Pretendía narrar hechos, pactos, órdenes, desplazamientos, conflictos y relaciones de poder entre seres concretos y grupos humanos específicos. Aquí entra una regla metodológica central. La frase que atraviesa todo su trabajo y que él repite con insistencia casi provocatoria. Hagamos como si lo que está escrito fuera cierto. Facciamo finta che. Hagamos como si lo que está escrito fuera cierto. No como acto de fe, no como afirmación de verdad, sino como experimento de lectura. Biglino no dice esto ocurre así. Dice algo mucho más preciso. ¿Qué pasa si leemos el texto como si los autores estuvieran describiendo hechos reales desde su comprensión limitada del mundo? Bueno, es que Ezequiel lo pone más claro que el agua. Está ahí, baja, ya ve, dice, en forma de nave, y la describe. Es más, la NASA, una de las primeras naves que lleva a la Luna, es una copia de ese libro de Ezequiel, escrito esto por un libro de alguien que trabajó en la NASA, un ingeniero aeronáutico. Muy famoso esto. Repito, Biglino no dice esto ocurrió así. Dice algo mucho más preciso. ¿Qué pasa si leemos el texto como si los autores estuvieran describiendo hechos reales desde su comprensión limitada del mundo? ¿Qué ocurre si en lugar de corregir el texto para que encaje con nuestras ideas modernas de Dios, moral o espiritualidad, dejamos que se exprese con toda su rudeza? Hagamos como si es una elección metodológica, no una creencia. Biglino parte de una constatación incómoda. No sabemos con certeza quién escribió la Biblia, ni cuándo exactamente, ni con qué grado de fidelidad se han transmitido los textos. Sabemos, eso sí, que fueron editados, que fueron seleccionados, que fueron corregidos y reinterpretados a lo largo de siglos. En ese contexto, él sostiene que la única actitud intelectualmente honesta es tomar el texto en una forma más establecida, o en su forma más establecida, el texto masorético, y leerlo literalmente, sin añadirle una capa de sentido posterior. Eso lo coloca en conflicto directo con la teología, porque la teología parte de una premisa previa. La Biblia habla de Dios único, espiritual y trascendente. Desde ahí todo el trabajo exegético, es decir, de interpretación, consiste en hacer que el texto encaje con esa idea. Pero es que basta leer la Biblia para darse cuenta de que no habla de un Dios universal. Pero es que es súper obvio, súper. Repito, la Biblia habla de un Dios único, espiritual y trascendente. Desde ahí todo el trabajo exegético de ese grupo que se convierte en instituto, que se convierte en Estado, que se convierte en ideología, etcétera, grupo de sectas, super secta, ¿no? El Google de la época, para hacernos una idea, consiste en hacer que el texto encaje con esa idea. Cuando aparece un plural incómodo, se explica como plural majestático. Cuando aparece una contradicción, se espiritualiza. Cuando aparece violencia extrema, se justifica. El texto se adapta al dogma. Biglino hace exactamente lo contrario.
No adapta el texto a ninguna idea previa, ni religiosa, ni científica. Por eso su trabajo no es una nueva doctrina, no hay moral nueva, no hay camino espiritual, no hay promesa de salvación. No hay mensaje edificante. Solo hay una propuesta incómoda, leer el texto sin defenderlo y sin atacarlo. Y eso tiene una consecuencia profunda. El texto deja de ser bonito, deja de ser coherente, deja de ser tranquilizador, se vuelve áspero, técnico, repetitivo, brutal en algunos pasajes. Pero precisamente por eso, sostiene Biglino, se vuelve honesto. Porque suena a lo que suena un documento antiguo cuando no lo embellecemos, a crónica primitiva escrita por personas que no comprendían del todo lo que estaban viendo, pero que intentaban dejar constancia de ello. Por eso Biglino insiste tanto en que actúa casi de manera solitaria, aunque ha decidido comunicárnoslo. No quiere que le siga nadie, no quiere crear adeptos. Si quiere algo sería abrir los ojos, porque es de los pocos que puede leer esos textos. Dicho esto, vamos a entrar en cómo trabaja Mario Biglino y en qué cuenta. El gesto central de Biglino no es interpretar, es detener la interpretación. Ahí está la clave que suele pasarse por alto. Durante siglos el texto bíblico no se ha leído, se ha explicado. Se ha rodeado de comentarios, de glosas, de teología, de catecismos y de dogmas. Cada palabra conflictiva ha sido suavizada, cada imagen incómoda ha sido elevada a símbolo. Cada plural peligroso ha sido reconducido a una unidad espiritual. El resultado es un texto que parece coherente, pero solo porque ha sido corregido sin cesar. El método de Mario Biglino hace exactamente lo contrario, no corrige nada. Biglino parte de una decisión radicalmente simple y por eso mismo devastadora: leer el hebreo tal como está, respetando su estructura, su pobreza sintáctica, su tono seco y su falta de elaboración filosófica. El hebreo bíblico no es una lengua abstracta ni especulativa, es concreta, funcional, es directa, dice sube, baja, toma, construye, mata, divide. No reflexiona sobre el ser, describe acciones. Por eso, cuando se traduce sin filtros, el texto se vuelve incómodo. Pierde musicalidad, pierde solemnidad, a veces incluso parece torpe y precisamente ahí es donde aparece su valor. Porque un texto que describe hechos no necesita ser bello, necesita ser preciso dentro de su limitación. El método se apoya en varios principios que Mario Biglino aplica de forma sistemática. Por ejemplo, la literalidad operativa. No se trata de traducir palabra por palabra de forma mecánica, sino de resistir la tentación de mejorar el texto. Si el hebreo dice algo que suena material, se deja material. Si suena técnico, se deja técnico. Si suena violento, se deja violento. El traductor no tiene derecho a embellecer ni a espiritualizar. 2. El contexto manda. Cuando una palabra puede tener varios significados, no se elige el que mejor encaja con una doctrina, sino el que encaja con la escena que se está describiendo. Si el contexto habla de desplazamientos, ruido, peso, movimiento, entonces la palabra se entiende en clave física, no espiritual, no simbólica y no moral. Los términos dudosos no se traducen. Este punto es muy importante porque palabras como Elohim, Kabot, Ruach, Selem o Malach no se esfuerzan a significar Dios, gloria, espíritu, imagen o ángel, si esas traducciones no contienen una interpretación previa. Biglino prefiere dejar el término en hebreo y observar cómo funciona dentro del relato. De esa forma, lo que consigue es devolverle al lector la responsabilidad de pensar. Cuarto punto, ninguna doctrina previa. Aquí está la ruptura definitiva. La teología parte de una conclusión y luego organiza el texto para sostenerla. Repito, parte de una conclusión y luego organiza el texto. O sea, ya toma una decisión.
Alguien ha leído de los que mandan y ya toma una decisión. Va a ir por aquí. El método básico, lo que estoy contando, pero eso se hace mucho. El método como si parte del texto y acepta las consecuencias, aunque esas consecuencias destruyan la conclusión tradicional. Si el texto presenta pluralidad, se acepta la pluralidad. Si presenta contradicciones, se aceptan las contradicciones. Si presenta comportamientos que no encajan con la idea de un Dios espiritual perfecto, no se corrigen, se señalan. Este método no busca demostrar que los antiguos sabían más, ni que había extraterrestres. Busca algo más básico, leer sin miedo a lo que aparezca, leer como leerías un documento antiguo que no sabes interpretar del todo, pero al que no te sientes con derecho a reescribir. Por eso Maur Biglino, insiste en que su traducción resulta muchas veces fea, dura, desagradable, porque no está hecha para tranquilizar, está hecha para no mentir. Y mentir en este contexto no significa inventar cosas, sino suavizar lo que molesta. Cuando aplicas este método de forma consistente, ocurre algo inevitable. La Biblia deja de tener un texto espiritual o de parecer un texto espiritual que habla del sentido último de la existencia y la creación y empieza a aparecer un archivo de eventos narrado desde una comprensión limitada pero con obsesiva atención a lo concreto. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Quién se mueve? ¿Quién baja del cielo? ¿Quién se enfada? ¿Quién exige exclusividad? Y aquí aparece una consecuencia muy importante de las interpretaciones que hace Mario Biglino. El texto no aparece escrito para enseñar espiritualidad, jamás. No invita a la introspección, jamás. No habla del alma, no habla del despertar interior, habla de pactos, de territorios, de órdenes, de castigos y de recompensas materiales. Habla de tecnología sin entenderla, habla de poder sin justificarlo. El método que utiliza Mario Biglino no añade nada a la Biblia. Lo que hace es que le quita la máscara que nos han contado. Ya no estamos delante de un libro sagrado. Estamos leyendo algo inquietante. El testimonio fragmentario de una relación desigual entre seres humanos primitivos y otra que no lo eran. Entramos en una de las más conocidas. Elohim. No Dios, sino plural real. El punto de ruptura no es una interpretación sofisticada, es gramática básica. La palabra Elohim no es ambigua en su forma, es plural, no simbólicamente, no poéticamente, gramaticalmente. Y para Mario Biglino, este hecho tan simple ha sido neutralizado durante siglos mediante una operación constante, forzar el plural a significar singular. La teología tradicional reconoce el problema, pero lo resuelve con una explicación que Mario Biglino considera metodológicamente ilegítima, el llamado plural majestático, es decir, que afirma que Elohim es plural solo en la forma, pero singular en la realidad, como una manera de expresar grandeza. El problema, señala Biglino, es que esa explicación no nace del texto, sino de la necesidad de sostener una doctrina monoteísta previa. Y aquí aparece el argumento más directo, casi brutal en su sencillez. Si el texto habla de una asamblea de Elohim, entonces no puede estar hablando de un solo individuo. Una asamblea no se forma con uno. Una asamblea implica pluralidad real, presencia simultánea de varios, intercambio, jerarquía, decisiones colectivas. El hebreo no está jugando con metáforas filosóficas, está describiendo una escena. Y cuando se describe una escena, el contexto manda más que cualquier dogma posterior. Para Mario Biglino, este punto es definitivo. Elohim no es Dios, no porque Dios no exista, sino porque es uno. Sino porque eso no es lo que la palabra designa en el texto. Elohim designa un grupo de individuos con poder. Individuos que aparecen
hablan, ordenan, se desplazan, se enfadan, negocian y entran en conflicto. Y lo más perturbador no es solo que sean varios, sino cómo son descritos. Los Elohim no actúan como entidades espirituales, no son omnipresentes, no son omniscientes, no son inmateriales. Necesitan moverse de un lugar a otro, necesitan comer, necesitan protección, tienen preferencias, se equivocan, cambian de opinión, temen perder el control, exigen exclusividad, castigan la desobediencia, premian la fidelidad con bienes concretos, tierra, ganado, victoria militar, descendencia y carne. ¿Lo que oís? El olor de la carne. Nada de esto encaja con la idea de un principio absoluto del universo. Encaja, en cambio, con una élite de poder. Biglino insiste en que el texto no habla de trascendencia, sino de dominio. Los Elohim no gobiernan la realidad, gobiernan pueblos concretos, no crean el cosmos, administran territorios, no buscan despertar conciencias, buscan obediencia operativa. Cuando lees así, la narrativa cambia de naturaleza. La Biblia deja de ser un texto religioso, en el sentido estricto, y se convierte en algo mucho más incómodo. Una crónica política antigua, una crónica de relaciones desiguales entre grupos humanos primitivos y una casta dominante con conocimientos y recursos muy superiores. La religión aparece después, mucho después, como una reinterpretación necesaria para sostener el relato cuando el mundo cambia y ya no es posible aceptar literalmente que otros gobiernan desde el cielo. Entonces, esos otros se espiritualizan, se vuelven invisibles, se vuelven perfectos, se vuelven únicos, se vuelven Dios. Pero en el texto original no hay rastro de esa abstracción. Hay nombres, hay órdenes, hay castigos, hay estrategias, hay un lenguaje seco, técnico y repetitivo, propio de quien narra hechos, no de quien medita sobre el misterio del ser. Y aquí se produce otro desplazamiento, uno de los movimientos más potentes. Ya no estamos leyendo una historia sobre la relación del ser humano con lo divino. Es que si pensáis por un momento es para fumarse, es para fumarse. Está leyendo una historia sobre quién manda y quién obedece. Elohim deja de ser un concepto religioso y se convierte en una categoría de poder. Un ellos que no representa lo absoluto sino lo dominante, un plural que no eleva al ser humano hacia el cielo, sino que lo coloca debajo de una jerarquía. Y una vez que aceptas, solo como ejercicio, que Elohim significa ellos, el texto ya no puede volver a sostenerse como antes, porque a partir de ahí la pregunta ya no es ¿qué quiere Dios de nosotros?, sino algo más inquietante, ¿quiénes serán ellos? ¿Y por qué estaban aquí? A mí esto me recuerda, estaba recordándolo ahora mientras acababa este apartado para empezar con el de Yahvé, un Elohim local, no un Dios universal, a autores que son los dos norteamericanos de los podcasts más potentes que hay en el mundo, Joe Rogan, que ha llevado mucho a los pioneros de la teoría de los antiguos astronautas, pues ha llevado a Von Däniken, ha llevado a otro más, el de gafas, que no me acuerdo ahora, hoy son todos de gafas, incluso Tucker Carlson. Bueno, dos elementos de los más potentes que hay en podcast, en YouTube. Y digo esto porque ninguno de los dos se le ocurrió llevar a Mario Biglino. Es que es otra galaxia. Es que lo otro les mola porque tiene show. Bueno, uno no lo lleva, lo tengo clarísimo, porque es un ultra religioso, total, descerebrado, total. Sí, que la cadena de televisión americana lo despidió y tal, pero es un ultra, total. Sí. Muy típico de por ahí. Y el otro, el deportista, porque los autores que lleva tienen que tener un toquecito cómico, no muy cuestionador. Porque al final, en un momento, en los de Joe Rogan, al que yo estoy suscrito, y me gustan muchos, algunos cada vez me va gustando menos, sinceramente. El toquecito
no me pringo demasiado porque estoy y he apoyado y la jugada me ha salido bien con lo que he apoyado. Pongo en juego muchas cosas. El toque fauna marketingiana, fauna show tiene que estar. Y claro, Mario Berlino no tiene ni fauna show ni fauna nada. Y también es deportista, por cierto, Mario Berlino. No pega piñas como Joe Rogan, pim pam, pum, de saco, que se ha puesto muy de moda. Otra cosa. Esto es como quien contrataría a Krishnamurti para dar una conferencia del tipo de estas de BBVA. Yo le llamo la serie azul, porque salen el entorno perfecto, un lugar psicológicamente vacío, porque la sensación que uno es vacío, perfecto, no hay una gota de polvo, un grupo especial sentado ahí que va a escuchar. Entregado ya, ¿eh? Entregado ya. Es que solo tenéis que ver las imágenes. Pues no, porque Krishnamurti se sentaría ahí y diría, ay, madre, pero si sois vosotros los del banco que estáis, por ejemplo. Esto ocurre mucho. A mí me fascina Mario Berlino. Me encanta. Me encanta. Elohim local. Una vez aceptado que Yahvé es un Elohim local y no un Dios universal, aunque sea provisionalmente, el siguiente paso es inevitable. Yahvé no puede ser Dios en sentido absoluto. Debe ser uno de ellos. Y eso exactamente es lo que afirma Mario Berlino, no como provocación, sino como consecuencia directa del texto leído sin filtros. En la Biblia, Yahvé, escrito YHWH, no aparece como el origen de todo lo existente, aparece como un actor concreto con un nombre propio, con territorio asignado, con pueblo específico y con enemigos definidos. No gobierna a la humanidad, gobierna a un linaje. No se presenta como el Dios de todos los pueblos, exige exclusividad a uno solo. El texto es explícito. Yahvé es el Elohim de la familia de Jacob, no de Egipto, no de Moab, no de Edom, ni siquiera de todos los descendientes de Abraham. La propia Biblia, leída literalmente, reconoce que otros pueblos siguen a otros Elohim, es decir, hay varios señores, no uno solo. Ese detalle es devastador para la lectura monoteísta posterior, pero perfectamente coherente si se entiende el texto como una crónica antigua de reparto de poder. Cada grupo humano bajo la tutela de un Elohim distinto, cada Elohim con su territorio, su pueblo y su agenda. Desde esta perspectiva, el famoso pacto deja de ser un acto espiritual y se revela como algo mucho más terrenal, un contrato político-militar. Yahvé promete protección, victoria, tierra y prosperidad. De hecho, es tan universal o tan poco universal que él habla de unos y de otros. A los tuyos les ayudas, a los otros les das van porro. Por lo tanto, no puede ser un Dios universal, no es universal. Esto si queréis preguntaros cuando leáis, ¿no? Porque si no queréis aceptar lo que cuenta Mario Biglino, pues entonces mirarlo ahí y ahí lo vais a encontrar también, si no nos da, ¿no? Si nos falta un poquito de bombilla. Yahvé promete protección, victoria, tierra y prosperidad. A cambio exige obediencia absoluta, exclusividad total y cumplimiento estricto de sus órdenes. No se trata de una alianza amorosa entre un Dios universal y benigno y la humanidad, no, sino de un acuerdo desigual entre un gobernante poderoso y un grupo humano vulnerable. Y es más, es que esto iba de una tribu en particular, nunca ha sido para todo el mundo. Y luego esto fue judío. Y luego después de judío se lo chuparon los cristianos, los rups se lo comieron. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el que fabricaron nuevo. Y le hicieron universal, que no es universal, que es para ellos, para esos. Pero bueno, el chiringo que he montado se cae.
Es un gobernante poderoso, este Yahvé, de un grupo humano vulnerable. Las cláusulas del pacto son claras y repetidas hasta la obsesión. Si obedeces, vencerás. Si desobedeces, serás destruido. Si adoras a otro Elohim, serás castigado. Si cumples mis órdenes, te daré territorio y descendencia. Este lenguaje no es místico, es contractual. Es el lenguaje de quienes gobiernan o de quien gobierna y necesita lealtad operativa. Ya que aparece otro rasgo incómodo. Yahvé actúa como líder militar. Ordena exterminios, planifica conquistas, da instrucciones tácticas, celebra victorias sangrientas. No predica la compasión universal, no habla del amor al enemigo, habla de eliminarlo. Y no como excepción, sino como estrategia sistemática. Biglino subraya un punto que resulta especialmente perturbador. Yahvé ordena el exterminio de pueblos semitas, parientes del propio Israel. Desde esta lectura no actúa como un Dios moral absoluto, sino como un jefe territorial que elimina competidores para asegurar su dominio. Por eso Biglino llama o llega a definirlo con intención claramente provocadora como la antítesis del cristianismo. Y aquí está la fractura definitiva. El cristianismo construye una figura central sobre un Dios universal, trascendente, espiritual, cuya esencia es el amor y la salvación del alma. Pero el Yahvé del texto hebreo, leído literalmente, no encaja en esa descripción. No habla de alma, no habla de vida eterna, no habla de interioridad, habla de leyes, de castigos, de pureza ritual, territorio y obediencia. Para Mario Biglino, el cristianismo no desarrolla a Yahvé, lo transforma, lo espiritualiza, lo universaliza, lo vacía de su contexto político y lo convierte en principio metafísico. Pero ese movimiento no nace del texto hebreo original, nace de una reinterpretación posterior, necesaria para que el relato sobreviva, cuando ya no es aceptable pensar en dioses locales, guerreros y territoriales. Leído sin esa transformación, Yahvé no es el Dios de todos, sino un Elohim entre otros, con poder real, tecnología superior y una relación contractual con un pueblo concreto. No crea el universo, administra una jurisdicción. De hecho, si miráis los textos sagrados, Hammurabi, son contratos. Son contratos. El Corán. Son contratos en los que afecta salud, comportamiento, comida, todo. Contratos. Si Yahvé no es un Dios en sentido absoluto, entonces la Biblia no es una revelación sobre la naturaleza última de la realidad. No lo es. Es el archivo de una relación histórica concreta entre un grupo humano y un gobernante no humano con capacidades muy superiores. Y esto dirán, blasfemia, ateísmo, lectura literal, sí, lectura literal. Y cuando lees así, la pregunta ya no es por qué Dios es así, sino otra mucho más inquietante. ¿Qué tipo de ser necesita un pacto, exige exclusividad y gobierna mediante la guerra? Y aquí entramos ahora, hemos pasado de Elohim, dejamos Elohim, que ya tenemos bastante leña con él, y nos vamos a otro, Bará. ¿Creación o fabricación? El verbo Bará. A mí me parece interesantísimo este tema, os lo digo de verdad. Sobre todo cuando lo cuenta alguien como Mario Biglino. Una vez que Yahvé deja de ser un Dios universal y pasa a ser un actor concreto, la pregunta por el origen del ser humano ya no puede formularse en términos metafísicos. Ya no se trata de creación divina, sino de qué hizo exactamente ese actor cuando el texto dice que hizo al hombre. Y aquí todo gira en torno a un verbo. El primer verbo del Génesis no es poético, ni espiritual, ni abstracto. Es bará.
traducido durante siglos como crear, cargado de la idea de crear de la nada, pero Billino insiste en algo incómodo. Bara no significa eso, no significa creación ex nihilo, no habla de traer algo del ser desde la nada, habla de fabricar, de dar forma, de intervenir sobre algo que ya existe. El sentido operativo de Bara es fabricar por exclusión, es decir, tomar una materia previa y eliminar partes, ajustar, recortar, modelar. La imagen que él utiliza, tomada también de la tradición rabínica antigua, es la de el escultor. No crea la piedra, extrae la forma quitando lo que sobra. Ese detalle cambia por completo el relato del Génesis, porque si Bara no es crear de la nada, entonces el texto no está hablando del origen absoluto del ser humano, sino de una intervención sobre una forma de vida preexistente. El Génesis deja de ser un tratado sobre el origen del cosmos y pasa a ser el relato de un proceso técnico. Billin insiste en que el texto no tiene interés alguno en explicar el universo, ni el tiempo, ni el sentido último de la existencia. No responde a preguntas filosóficas, describe acciones, tomar, separar, colocar, insuflar, modificar. El lenguaje es funcional y no es metafísico. Leído así, el Génesis no describe un acto divino perfecto y acabado, sino un procedimiento, un proceso, algo que se hace paso a paso, algo que implica decisiones, ajustes y resultados, y sobre todo, algo que no ocurre en el vacío, sino sobre una materia viva ya presente. Injerencia genética, amigos. Aquí aparece una idea que Billino subraya con insistencia. El texto nunca dice que antes del hombre no hubiera nada. Dice que el hombre fue hecho, fabricado, producido, no surgido milagrosamente. Y esto tiene una consecuencia directa. El ser humano no aparece como el centro espiritual de la creación, porque no lo es, sino como el resultado de una intervención específica con un propósito concreto. No se lo presenta como portador de una chispa divina universal, sino como una criatura funcional dentro de un proyecto. Una criatura funcional dentro de un proyecto. Fuerte esto. La chispa de la vida se la llama Coca-Cola, con el anuncio. Desde esta lectura, Adán no es un símbolo de alma humana, es un producto, un resultado, un ser fabricado para cumplir una función dentro de una estructura de poder ya existente. Billino, Mauro, insiste en que esa lectura no añade nada al texto, no introduce ciencia moderna, no habla explícitamente de genética, no habla de ADN, simplemente deja, aunque yo lo haya mencionado, simplemente deja que el verbo haga su trabajo. Y cuando el verbo hace su trabajo sin ser espiritualizado, el relato pierde toda aura metafísica y se vuelve extrañamente técnico. No hay trascendencia, no hay contemplación, no hay iluminación interior, hay intervención, hay fabricación, hay resultado. El hombre no aparece como imagen de Dios, en sentido moral o espiritual, sino como una copia funcional, un modelo ajustado a partir de algo previo. Y esto prepara el terreno para el siguiente paso, todavía más incómodo. ¿Qué se hizo exactamente con ese material previo y qué significa realmente a imagen y semejanza? Porque si el verbo no habla de creación absoluta, sino de fabricación, entonces la pregunta inevitable ya no es por qué Dios creó al hombre, sino otra un poquito más inquietante. ¿Qué necesitaban fabricar? ¿Y para qué? ¿Para qué? Todavía no hemos llegado a quiénes somos porque estamos tratando de averiguar. Ay, que se me ha ido el mundo latino, averiguar. Vamos a bailar el averiguar. Bueno, viene un poquito de averiguar, ¿no? Paso el tal, porque el tema es fascinante, a mí me encanta. Me fascina este mundo, de verdad. Esas de las cosas que más me intrigan y me despiertan el interés por cositas. Pues seguimos. Ahora viene Adamu y Teselem. 2 puntos. Intervención biológica. Así que amarraros. Volvemos a hacer un cortecito y seguimos.
cuando el Génesis deja de leerse como un relato espiritual y se acepta solo como ejercicio, que el verbo bara describe una fabricación, el foco ya no está en el origen del alma, sino en qué tipo de ser se está produciendo. Y aquí aparecen dos términos que en la lectura de Mario Biglino resultan decisivos: Adamu y Teselem. En la traducción teológica, Adán es el primer hombre, portador de una dimensión espiritual única, creado a imagen y semejanza de Dios. En la lectura literal que propone Biglino, Adamu no es eso. Adamu no es un símbolo metafísico y un arquetipo del alma humana. Es un nombre funcional. Designa a un prototipo, a un resultado de laboratorio, por decirlo en términos modernos. El texto no representa a Adán como culminación del cosmos, sino como producto final de una acción concreta. Claro, es que cuando pensamos por un momento, es que me ha encantado, que parece ser que todo el universo, el Dios único, se centra en un planeta, que es la Tierra, en un pueblo en particular, que es Israel, o los israelitas, perdón, los judíos, que tampoco es correcto decir eso. Para convertirlo en el centro del mundo es de risa. Si ya no es centro de la risa con la teoría de la Tierra al centro del universo, pues si pensáis un momento, pues encontráis lo mismo. Pero cuesta, son tantos milenios de machaque que cuesta bastante. El texto, repito, no representa a Adán como culminación del cosmos, sino como el producto final de una acción concreta. No aparece como un ser iluminado, sino como alguien que recibe órdenes, que aprende a obedecer, que trabaja la tierra y que es colocado dentro de una estructura jerárquica muy clara. Desde esta lectura, Adán no es el inicio de la espiritualidad humana, sino el inicio de una línea operativa. Aquí entra el segundo término, más explosivo todavía, Teselem, traducido casi siempre como imagen o semejanza. Teselem ha sido entendido durante siglos en clave moral o espiritual. El hombre sería imagen de Dios en su conciencia, en su razón, en su capacidad de amar. Biglino corta de raíz esta lectura y plantea algo radicalmente distinto. Teselem no describe una cualidad espiritual, sino un patrón técnico. Aquí, y voy a hablar de mi canal, esto me afecta muchísimo. Porque cuando he hablado, el reino de Dios habita en ti, a imagen y semejanza, a mí también me afecta, porque me hace pensar, ¿qué cojones estás contando, Vicentito? Del reino de Dios habita en ti, a imagen y semejanza. Mario Biglino dice que tururú trompeta, que Teselem no describe una cualidad espiritual. El reino de Dios habita en ti, a imagen y semejanza. ¿El reino de qué Dios? ¿De qué Dios? Sino un patrón técnico. Yo estaría sinceramente encantado de modificar esto. De hecho, no paro de darle vueltas a volver a decir esa frase. Cuando digo el reino de Dios habita en ti, ¿qué significa eso? Es cierto que también he dicho otras cosas parecidas, ¿no? Pero esto es vital. Es vital entenderlo. O tratar de entenderlo o preguntarlo. No tengo ninguna historia, al revés. Por eso me gusta Mario Biglino. En términos actuales, lo más cercano a lo que describe el texto sería algo equivalente a un patrón biológico, a una estructura de información. No porque el texto hable explícitamente de ADN, sino porque describe una transferencia de modelo. Algo propio que los Elohim, o algo propio de los Elohim, es introducirlo en otra forma de vida para producir un nuevo tipo de ser. Y aquí la lectura se vuelve directamente biológica. Según esta hipótesis, los Elohim no crean al hombre desde cero, sino que intervienen sobre una especie homínida preexistente. El texto nos interesa en describirla en detalle porque no es relevante para el narrador, simplemente asume que había algo y sobre ese algo se actúa. La operación no es espiritual, es quirúrgica. Quirúrgica. Vamos de laboratorio, no de cenáculo, sino de quirófano.
El texto habla de manipulación, de formación y de ajuste. Desde la lectura de Biglino, esto encaja con la idea de una inserción de material Elohim, su Teserem, dentro de un homínido, dando lugar a un nuevo tipo de criatura, el Adamu. El resultado no es un ser libre y contemplativo, sino un ser funcional. Esto, si le damos una vueltita a la evolución del ser humano, lógica y animal, cómo nos hemos portado y nos seguimos portando, vemos que cambios, por mucho que diga la gente, no hay muchos. Cambios favorables. Animalia total. Repito, el resultado no es un ser libre y contemplativo, sino un ser funcional, capaz de entender órdenes, capaz de organizarse, capaz de trabajar, capaz de reproducirse, capaz de sostener una estructura social compleja bajo mando. Este punto es clave y suele incomodar profundamente. El objetivo no sería la iluminación del ser humano, nunca lo ha sido en realidad, sino su operatividad. A esto lo tengo más claro que el agua. El texto no habla de despertar interior, habla de tareas, de nombres puestos a las cosas, de cultivo, de obediencia y de castigo cuando se desobedece. Biglino insiste en que esta lectura no es una extrapolación moderna, no es ciencia ficción proyectada hacia atrás, es el resultado de no espiritualizar los términos, de dejar que el texto diga lo que dice. Incluso cuando lo que dice no encaja con la idea romántica del ser humano como centro sagrado de creación. Desde esta perspectiva, el hombre no nace como hijo de Dios, sino como producto de su intervención. No es creado para completar el absoluto, sino para funcionar dentro de un sistema. Y eso explica por qué desde el primer momento la relación entre los Elohim y el ser humano está marcada por la obediencia, la vigilancia y el castigo. Porque si el Adamu es compatible biológicamente con los Elohim, si comparten Teselem, entonces la barrera entre ellos y nosotros no es espiritual, es genérica. Y eso abre la puerta al siguiente bloque, al siguiente apartado del audio de hoy, uno de los más perturbadores de esta hipótesis, la hibridación directa entre Elohim y humanos. En el Génesis 6. Hay un punto del Génesis que la teología siempre ha tratado con mucha incomodidad. Un pasaje breve, extraño, que rara vez se lee en voz alta y que casi nunca se explica con claridad. Para Mario Biglino, este pasaje no es marginal sino central, porque ahí está el texto donde se deja, donde queda detallado qué es lo que hay. El Génesis dice que los hijos de los Elohim vieron que las hijas de Adán eran Tobot y se unieron a ellas. El resultado de esas uniones fue una descendencia concreta, reconocible, nombrada. No una metáfora, no una alegoría, hijos. Mauro Biglino insiste en algo fundamental. El texto no dice espíritus, no dice ángeles, no dice visiones, dice hijos. Y dice mujeres. Y dice descendencia. El lenguaje es biológico y no simbólico. Es el lenguaje que se usa cuando se habla de reproducción. La teología ha intentado neutralizar este pasaje de muchas formas, interpretándolo como la mezcla de linajes humanos, justos e injustos, como un mito moral, como una alegoría del pecado. Pero Biglino señala que ninguna de esas lecturas nace del texto, nacen de la necesidad de evitar una conclusión incómoda. Porque si los hijos de los Elohim se reproducen con las hijas de Adán y esta reproducción es fértil, entonces hay una conclusión inevitable. La compatibilidad biológica existe y la compatibilidad biológica no se da entre lo espiritual y lo material, se da entre organismos. Este es, para Biglino, uno de los argumentos más sólidos de toda su hipótesis. No porque demuestre algo, sino porque el texto no deja margen. No habla de apariciones etéreas, habla de una unión sexual y de descendencia reconocida. El resultado de esas uniones no es abstracto, son individuos que el texto llama los héroes famosos de la antigüedad. No se los presenta como profetas ni como santos, se los presenta como figuras excepcionales, conocidas, recordadas, individuos con capacidades fuera de lo común. Y aquí Biglino da un paso más, señala que esta figura del híbrido no es exclusiva de la Biblia, aparece en todas las culturas antiguas, semidioses, héroes, gigantes, reyes
reyes nacidos de dioses y mujeres humanas. Grecia, Mesopotamia, India, América precolombina. La misma estructura narrativa se repite una y otra vez. Seres superiores que se unen a mujeres humanas y generan una descendencia especial, intermedia, dotada de fuerza, longevidad o conocimientos extraordinarios. Para Virlino, esta recurrencia no es casual. No demuestra nada por sí sola, pero refuerza la coherencia del patrón. La Biblia no estaría inventando algo único, sino participando de una propia memoria compartida. La de un tiempo en el que una civilización superior interactuó directamente con la humanidad, no solo gobernándola, sino mezclándose genéticamente con ella. Este punto destruye de raíz la lectura espiritualizada, porque un espíritu no se reproduce, un símbolo no engendra hijos, un principio metafísico no deja descendencia biológica, solo seres físicos lo hacen. Solo lo hacen los seres físicos. Y aquí aparece una consecuencia inquietante. Si los Elohim pueden reproducirse con humanos, entonces la frontera entre ellos y nosotros no es absoluta. No son dioses en sentido ontológico, son otra rama, otra línea, otra forma de vida con la que compartimos compatibilidad. Virlino no dice que esos híbridos sean mejores en sentido moral, dice que el texto los presenta como excepcionales y que esa excepcionalidad encaja con la idea de una mezcla entre dos líneas biológicas distintas, una de ellas tecnológicamente muy superior. Desde esta lectura, Génesis 6 no es un mito oscuro ni un error narrativo. Es una pieza clave que conecta la fabricación del Adamu con la presencia posterior de figuras fuera de la escala en la historia humana. Es el punto donde la intervención deja de ser indirecta y se vuelve corporal. Y a partir de aquí el relato ya de Mario Virlino tira con todo. Porque si hubo hibridación, entonces hubo contacto prolongado. Y si hubo contacto prolongado, entonces hubo tecnología visible. Y si hubo tecnología visible, entonces el texto tenía que intentar describirla. Eso nos lleva a pensar en lo siguiente: la tecnología en el texto bíblico. Los cabot, los ruaj y querubines, que voy a dividir en dos partes, para que no haya dudas. Si los Elohim son seres físicos, y si han intervenido directamente en la historia humana, entonces hay una consecuencia inevitable. Debieron dejar rastro tecnológico, no como intención, sino como efecto colateral. Y para Mario Virlino, ese rastro está en todas partes en el texto bíblico, oculto a plena vista bajo traducciones espiritualizadas. Esa relación que Mario Virlino tiene con Erich von Däniken tiene mucho que ver con esto. Y es fascinante. Ese libro que han hecho juntos es fascinante. El problema es que la Biblia no describa la tecnología. El problema es que no se nos ha permitido leerla como tal, porque estar está. Todo comienza con una palabra de la tradición y que ha convertido esa tradición en abstracción pura, cabot. Traducida casi siempre como gloria. Cabot ha sido entendida como una manifestación espiritual de la presencia divina. Pero cuando Virlino observa cómo se usa el término en el texto, la traducción se vuelve insostenible. Cabot no se comporta como una cualidad espiritual, se comporta como un objeto. El cabot tiene peso, hace ruido, se mueve, se eleva, se desplaza de un lugar a otro. El thumbnail, la foto que acompaña este audio de hoy, es una representación de lo que Ezequiel cuenta que ve muy al principio y que usó la NASA en un libro muy famoso de uno de sus ingenieros que salió publicado en el 1970-80, si no recuerdo mal. En los relatos proféticos, especialmente en Ezequiel, el cabot aparece, se posa, se levanta y desaparece. Produce estruendos, sacudidas, viento. Si fuera gloria en sentido espiritual no necesitaría desplazarse, no estaría aquí y luego allí, no generaría efectos físicos en el entorno. Bueno, gloria, podríamos decir pastelitos de gloria. Los pastelitos de gloria sí que pueden estar aquí o allí si los coges y los mueves, ¿no? Pero la gloria efectivamente ni se mueve, ni se eleva, ni se desplaza de un lugar a otro. La lógica es elemental y abrumadora. El texto describe algo mecánico, algo que ocupa espacio, que se mueve y que interactúa en el entorno físico, un objeto volador pesado y ruidoso, descrito con el vocabulario limitado de una cultura que no dispone de términos técnicos para nombrarlo. El segundo término clave es ruaj, traducido como espíritu. Ruaj ha sido cargado de connotaciones teológicas posteriores.
pero su significado literal es simple y es el siguiente: viento, soplo, aquello que produce movimiento de aire. Nada místico, nada etéreo, algo que empuja. En los relatos bíblicos el ruaj levanta a personas, las transporta, las desplaza de un lugar a otro, no las inspira interiormente, las mueve físicamente, actúa como fuerza de impulso, como sistema de elevación o desplazamiento. Desde esa lectura, ruaj no es un Espíritu Santo, sino un mecanismo de propulsión. Virlino subraya una idea incómoda: el ruaj se espiritualiza solo cuando se decide que Yahvé es un Dios espiritual. Antes de eso, el término no tiene por qué significar nada inmaterial. Es el viento que hace funcionar algo. Y entonces llegamos a un elemento nuevo también: los querubines. La imagen popular: niños alados, figuras angelicales, glotones, rosaditos. No tienen ningún apoyo textual. En el texto bíblico los querubines no cantan, no adoran, no median entre el cielo y la tierra, funcionan. Los querubines producen ruido cuando se mueven, dejan de hacer ruido cuando se detienen, generan corrientes de aire, sirven como soporte sobre el que Yahvé se desplaza. El texto describe, a Yahvé sentado sobre un querubín, como alguien se sienta sobre un animal o un vehículo. Nada de esto encaja con seres espirituales, encaja en cambio con dispositivos mecánicos, con plataformas móviles, con sistemas de transporte y de seguridad. Algunos querubines, como los del Arca de la Alianza, no se mueven, custodian, protegen, castigan el acceso no autorizado. Desde la lectura de Virlino cumplen una función clara: sistemas de seguridad, no guardianes simbólicos, sino mecanismos activos. Aquí aparece una clave decisiva. Virlino no dice que el texto quiera hablar de máquinas. Dice algo más preciso y más inquietante: el texto no sabe que está hablando de máquinas. Describe lo que ve con el lenguaje que tiene. No conceptualiza, narra. Y por eso insiste: cuando se elimina el filtro teológico, que es un mediador, el texto no se vuelve más confuso, sino más coherente consigo mismo. Las piezas encajan: seres físicos, desplazamientos reales, objetos ruidosos, viento, estructuras móviles, zonas prohibidas, castigos automáticos. No hay símbolos, no hay metáforas morales, hay descripciones técnicas primitivas. La teología convirtió todo eso en alegoría, porque no podía aceptar que la Biblia describiera tecnología. Pero para Virlino esa conversión no está justificada por el texto, es una operación posterior, necesaria para salvar la idea de un Dios espiritual. Leído literalmente, el Antiguo Testamento no parece un libro de revelación interior. Parece un documento incómodo, fragmentario, donde una cultura antigua intenta registrar la presencia de algo que no comprende, pero que actúa, se mueve y ejerce poder de forma tangible. Y si esto es así, entonces lo que viene a continuación es inevitable. Porque si hay máquinas, entonces hay ingeniería. Y si hay ingeniería, entonces hay descripciones aún más precisas. Vamos a Zacarías. De nuevo, tecnología en el texto bíblico. Zacarías y los objetos voladores. Si en los textos anteriores la tecnología aparece envuelta en ruido, viento y movimiento, en el libro de Zacarías ocurre todavía algo más desconcertante. Aparecen objetos voladores descritos con forma, medidas y componentes. Ya no estamos ante metáforas amplias ni imágenes poéticas, estamos ante descripciones funcionales. Mario Virlino subraya que Zacarías no escribe como un místico en trance, sino como alguien que intenta explicar lo que ve, aunque no tenga categorías conceptuales para hacerlo. Y por eso recurre a comparaciones domésticas, agrícolas o cotidianas, no porque el objeto lo sea, sino porque no dispone de otro lenguaje. El primer objeto que aparece es una Megilá voladora. Tradicionalmente se traduce Megilá como rollo. Y a partir de ahí la teología convierte la escena en una visión moral. Un rollo con maldiciones, qué mal rollo, ¿no? Una alegoría del juicio, una enseñanza simbólica. Pero Virlino se detiene en un detalle que suele pasarse por alto. El texto da medidas: 10 codos de largo, 5 codos de ancho. Es decir, dimensiones concretas. Aproximadamente 10 metros por 5.
Y aquí surge una pregunta elemental. ¿Desde cuándo una enseñanza moral necesita medidas físicas? ¿Desde cuándo una metáfora ética vuela y tiene tamaño definido? El texto no describe un pergamino simbólico, describe un objeto alargado que vuela. El narrador lo llama rollo porque es lo más parecido que conoce. No porque lo sea, sino porque no sabe qué otra cosa decir. El segundo objeto es aún más perturbador, el efa volador. El efa es, en origen, una unidad de medida para grano, un recipiente, algo que se usa en la vida cotidiana. Pero a Zacarías, el efa vuela. En Zacarías, el efa vuela, la medida de grano vuela. Y no solo vuela, sino que tiene una tapa de hierro, una trampilla y dentro hay una figura femenina. Blino insiste en este punto porque es casi grotesco en su literalidad. El texto describe cómo la tapa se abre y se cierra, cómo el objeto es sellado, cómo es levantado por otras figuras y transportado a la tierra de Sumer, y no de cualquier manera, es llevado para ser colocado sobre una base que ya estaba preparada. Esto no es lenguaje visionario clásico, es simbología, no es simbología onírica, no es mística, es logística. Hay un objeto, hay un destino, hay un trayecto, hay una plataforma de recepción. Todo está descrito como si se tratara de una operación técnica que el narrador observa sin entender. Biglino de nuevo plantea aquí una pregunta demoledora. ¿Qué tipo de visión espiritual necesita trampillas de hierro? ¿Qué enseñanza moral requiere transporte aéreo de un lugar concreto y colocación sobre una base preexistente? ¿Por qué una alegoría tendría componentes mecánicos y procedimientos? La respuesta teológica ha sido siempre la misma. No hay que leerlo literalmente, pero Biglino devuelve la pelota al texto y responde, el texto no avisa de que no sea literal, no lo avisa. No dice, esto es un símbolo, no lo dice. No dice, esto es una parábola. Describe una secuencia de hechos. Aquí parece de nuevo un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia, leída de este modo. Cuando el texto quiere hablar de moral, lo hace claramente. Pero cuando quiere dar órdenes, también las da. Moral y órdenes clarísimas. Cuando quiere describir algo extraño, lo describe con torpeza técnica. Zacarías no interpreta lo que ve. No reflexiona sobre su significado. Se limita a registrarlo. Y ese registro es tan incómodo que durante siglos la única forma de hacerlo aceptable ha sido vaciarlo de literalidad y llenarlo de simbolismo. Pero para Biglino esa operación no está justificada por el texto, sino por el miedo a sus implicaciones. Es importante, porque desmonta figuras de orden y control, la fauna nosotros domesticada, desde el principio, porque alguien fue, digamos, muy lúcido. Porque si aceptas, solo como ejercicio, que Zacarías está describiendo objetos tecnológicos voladores, entonces el conjunto empieza a encajar. Los Elohim se desplazan, usan máquinas, transportan objetos, tienen bases, operan a escala territorial. Y entonces la Biblia deja de ser un libro extraño lleno de visiones incomprensibles y se convierte en algo mucho más inquietante, el intento de una cultura antigua de narrar tecnología avanzada sin comprenderla. Tratamos de descripciones que no encajan en ningún marco espiritual. Por cierto, es muy oide, pero sí encajan, de forma incómoda en un marco técnico. Y hay más ejemplos. Por ejemplo, nunca mejor dicho, las Pléyades, la astronomía. Cuenta Mauro Biglino en una entrevista que concede lo siguiente acerca del conocimiento del cielo. Y no del cielo simbólico, sino del cielo observable. Biglino se detiene, nos cuenta, un pasaje del Talmud donde se habla del cúmulo de las Pléyades Quima. Y se afirma que está compuesto, dice, por cerca de 100 estrellas. No muchas, no innumerables, cerca de 100.
Este detalle aparentemente menor resulta explosivo. Claro, yo esto no lo sé porque no tengo ni puta idea qué es lo que puedo ver y ni siquiera miro para arriba y no sé ni lo que estoy viendo. Generalmente todos estamos ahí. O sea, masa. Porque a simple vista, sin ningún tipo de instrumentación óptica, no se ven 100 estrellas, ni de lejos. El ojo humano distingue unas pocas, 6, 7 en el imaginario tradicional, quizá alguna más en condiciones excepcionales, pero nunca decenas. Y mucho menos un número que se acerque remotamente a 100. Aquí Virlino no interpreta, aquí constata. El dato clave no es teológico, es fisiológico. El ojo humano tiene límites y esos límites eran los mismos hace 2000 años, 3000 años o 4000 años. No importa cuánta poesía, cuánta mitología o cuánta espiritualidad oide se invoque. Sin ayuda óptica ese número no es accesible. Y entonces Virlino formula la pregunta de forma directa, casi incómoda. ¿Cómo podían hablar de 100 estrellas si sin telescopio es imposible verlas? No pregunta si lo sabían por inspiración, no pregunta si lo intuyeron simbólicamente, pregunta cómo. Porque aquí no estamos ante un símbolo moral. Bueno, seguro alguno dirá que, bueno, tenían visiones porque eran profetas, sin duda. Ni ante una enseñanza ética, ni ante una metáfora espiritual. Estamos ante un dato cuantitativo, un número, y los números, cuando aparecen en textos antiguos, no suelen ser inocentes. Este pasaje no prueba nada por sí solo, pero encaja perfectamente dentro del patrón general que Mauro Virlino observa una y otra vez, la presencia en textos antiguos de conocimientos que no deberían estar ahí según el nivel tecnológico de la época. Del mismo modo que el Génesis describe intervenciones biológicas sin comprenderlas y del mismo modo que Ezequiel o Zacarías describen objetos voladores sin saber qué son. Aquí el texto judío conserva la huella de una observación astronómica incompatible con la mirada humana. Virlino no afirma que los rabinos tuvieran telescopios. Afirma algo distinto y mucho más inquietante, que ese conocimiento no se originó de ellos, que fue heredado, transmitido, conservado, que alguien en algún momento sí podía ver más, y que ese más quedó fijado en la tradición. Desde su marco la conclusión es coherente. Si los Elohim eran una civilización tecnológicamente avanzada, su dominio no se limitaba a la tierra, tenían conocimiento del cielo, de los cuerpos celestes, de estructuras que para el ser humano primitivo eran invisibles, por lo tanto, ellos son los que les dejaron ver. Entramos ya, queridos amigos, en este audio, en la parte final, que es una parte compartida en la humanidad. Mira tú, una civilización global con otros nombres. Cuando Mario Virlino habla de los Elohim, no los concibe, como un fenómeno aislado, exclusivo del pueblo hebreo ni del ámbito bíblico. Al contrario, insiste en que la Biblia no narra una excepción, sino una versión local de una historia, versión local, amigos, versión local, local, importante, local, nacionalista, además, local. Los nacionalismos pueden tener ideologías, derecha, izquierda, toda esta mierda, local, nacionalismos son nacionalismos. Suelen ser terribles. Al contrario, insiste en que la Biblia no narra una excepción, sino una versión local de una historia mucho más amplia, distribuida por todo el planeta y conservada bajo distintos nombres y tradiciones. Desde esta lectura, Elohim no sería una categoría religiosa singular, sino la denominación hebrea de algo que otras culturas también registraron, no como copia directa, no como plagio, sino como memoria fragmentada de una misma realidad observada desde distintos lugares. Virlino subraya que el patrón se repite de forma demasiado consistente como para despacharlo como una coincidencia cultural. En Mesopotamia aparecen los Anuna o Anunnaki, seres venidos del cielo con poder, tecnología y autoridad sobre los humanos. En la India aparecen los Devas, entidades superiores, no eternas ni absolutas, que interactúan con los hombres, guerrean entre sí y utilizan vehículos celestes. En América precolombina, figuras como Viracocha cumplen un papel sorprendentemente similar. Llegan de arriba, enseñan, gobiernan, parten y prometen volver.
Virgilio no dice que todos estos nombres designen exactamente a los mismos individuos, dice algo más sobrio, designan el mismo tipo de fenómeno, seres no humanos, físicamente presentes, con conocimientos y tecnología muy superiores que interactúan con sociedades humanas primitivas y dejan tras de sí mitos, genealogías, leyes y memorias confusas. La Biblia no es un libro especial en sentido absoluto, en absoluto. Es un archivo hebreo, una crónica escrita desde una cultura concreta, con su lengua, su geografía y sus intereses. Los hebreos no hablan de Anunnaki ni de Devas porque no los conocen con esos nombres. Hablan de Elohim y hablan sobre todo del Elohim que los gobernó a ellos, Yahweh. Y este punto es clave porque rompe una idea profundamente arraigada, la de que la Biblia relata la historia universal de la humanidad. Mirad, Canut, perdonadme que haga así. Hace falta esto. Una pedorreta, pero pedorreta gorda, porque no os imagináis el daño que ha hecho esto. Para Virgilio, y para mí, no se va a contar más. La Biblia no narra esa historia universal, es mentira eso. Pero gorda la mentira. Como cada vez más pequeña, mentira gorda. Relata la historia de una relación concreta, localizada, entre un grupo humano específico y un Elohim determinado, nada más y nada menos. El error aparece cuando esa crónica local se convierte siglos después en teología universal. Pero aquí y allá, en todos, en los hindúes, todos hacen lo mismo. Cuando el Elohim de un pueblo se transforma en el Dios de todos, cuando una historia territorial se eleva a cosmología, cuando un pacto político se convierte en la ley moral absoluta. Leída así, la Biblia no contradice a las demás tradiciones antiguas, encaja con ellas, no porque lo explique todo, sino porque participa del mismo esquema narrativo, seres superiores que descienden, y por cierto les gustan las humanas, interactúan con humanos, nunca mejor dicho, establecen normas, transmiten conocimientos, se marchan y dejan tras de sí un legado confuso, mitad histórico, mitad mitificado. Y por cierto, Maurice Virgilio dice que este enfoque no pretende unificar religiones ni crear un nuevo mito global. Pretende algo mucho más limitado y por eso mismo más perturbador. Leer cada texto antiguo como testimonio local de un fenómeno no humano compartido. Como veréis, es fascinante. A mí, hace tiempo desde que lo descubrí, es un autor que me llena, que me hace pensar muchísimo, por ser quien es, por el conocimiento que tiene, porque puede hacer cosas que yo no puedo hacer y seguramente muchos de vosotros tampoco. Y que es simplemente y llanamente poder leer de las fuentes. Y eso es vital. Vital. Eso marca la diferencia entre ellos y nosotros, así de claro. Me guste a mí o no me guste. No me gusta en el sentido de que me gustaría poder leer las fuentes, pero no me da. No me da porque no he estudiado. Os envío un abrazo, os voy a dejar una cantidad de enlaces ahí a otros audios de Mario Virgilio, que tengáis un excelente día, pasarlo bien, si podéis, no asustaros, no pasa nada, los mismos reyes de barro, dioses de barro, las culturas del mundo van a estar ahí, no se van a ir, ya os digo, no se van a ir, porque no van a dejar que se vayan, al revés, estamos siempre mirando afuera. Yo la parte que me quedo hoy es la de voy a tener que revisar eso de que el reino de Dios habita en ti, porque aquí hay todo un tema importante, ¿eh? Hasta mañana, cuidaros.